Iniciando dando buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mónica Bueno y coordino el Geoparque Río Coco en Nicaragua, el último que se ha unido a la red GEOLAC. En el día de hoy estaremos realizando la tercera conferencia formativa del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género de la red GEOLAC. Contamos con la presencia de la doctora Alejandra Araiza desde México, a quien agradecemos mucho su disponibilidad en el día de hoy, y va a ser presentada por el doctor Carles Canet, coordinador del Geoparque Comarca Minera. También agradecemos el interés de todos los participantes en el día de hoy. Muy bien, gracias Mónica, gracias a todas las personas que están conectadas y siguen las actividades del Grupo de Igualdad de Género de la Red GEOLAC, y especialmente muchas gracias a la doctora Alejandra Araiza Díaz, que es la segunda ponente que tenemos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La doctora es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora investigadora de tiempo completo en el área académica de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UAEH, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha trabajado en distintas investigaciones en torno a la teoría feminista y los estudios de género desde el año 1996. Colabora con el Seminario Interdisciplinario de Metodología e Investigación Feminista en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en la que ha impartido diversos cursos virtuales sobre la epistemología feminista. Ha colaborado con el Instituto Simone de Beauvoir y 17 Instituto de Estudios Críticos. Cuenta con distintas publicaciones, artículos en revistas científicas, un libro y capítulos de libro. Sus principales intereses de investigación giran en torno a la participación política de las mujeres, la subjetividad, la teoría crítica, el postestructuralismo, la epistemología, la investigación feminista, la existencia corporal, la comunicación y el género, entre otros. Actualmente trabaja el tema de la violencia de género y el feminicidio, así como las formas de resistencia. Pues muchas gracias, gracias doctora Alejandra, y cuando quiera, por favor, para que inicie su presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, pues eso, le llamé de ciencia y género, claves para buscar otras formas de conocimiento, como que tampoco tenía muy claro cómo articularme. Más o menos Erika me explicó qué hacíais y un poco este equipo interdisciplinar y que están en diferentes países. Y mi colega de la UAEH, que también ya habló algo con ustedes sobre género, me dio la estafeta. Pero entonces a lo mejor ahora yo voy a cambiar un poquito el tema, pero puede ser interesante también irnos hacia la parte de cómo se construye el conocimiento. Entonces, en primer lugar, lo que me interesa es esto. Denme un segundo porque estas cosas pasan, ¿verdad? Ahí está. Vale. Entonces, evidentemente, o sea, los puntos de los que yo voy a partir son como puntos críticos, y sobre esta diapositiva intentaré ir rápido para irme más a la parte del género y el feminismo, que es la que me interesaría compartir con ustedes esta mañana. Pero sí decir que, digamos, las críticas hacia la ciencia tradicional, cientificista y positivista han venido desde diferentes vertientes de la filosofía de la ciencia y de la epistemología. Entonces, por un lado, pues, lo que Ricker llama los maestros de la sospecha, que son Marx, Freud y Nietzsche, pero que ahí se podrían sumar otros, como Wittgenstein y otros filósofos, que justamente dudan de la cuestión de la verdad y de la verdad absoluta. El neopositivismo, bueno, es un poquito el intento de seguir defendiendo el realismo científico, pero por lo menos mete la duda, ¿no? La duda en esta idea de lo que, no sé cómo les enseñaron a ustedes esto en sus respectivas formaciones, pero para mí en psicología, que era muy conductista, sí estaba muy presente el falsacionismo hipótesis, ¿no? O sea, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, la que puede ser que sí
puede ser que no. Pero por lo menos decir el puede ser que no, quita como este lugar, vamos a llamar de arrogancia del sujeto cognoscente, de seguramente va a salir lo que yo pensaba que iba a salir. Obviamente las revoluciones científicas, no voy a detener mucho en esto, pero sí es esta posibilidad de que haya cambios en los paradigmas. Me gusta un poquito más, o sea, aunque la teoría de Kuhn es muy linda, creo que no siempre se cumple y me gusta más la versión, o sea, creo que es un poquito más, vamos a llamar la visión de Lakatos, de que hay sistemas periféricos y sistemas centrales, ¿no? Entonces, digamos que el realismo empirista y el positivismo, yo pues, obviamente no soy entusiasta de eso, pero sigue siendo bastante predominante en las formaciones universitarias. Y hay otros sistemas que Lakatos llamarían periféricos, que son los que están intentando incidir, y este conjunto de voces críticas del siglo XX y XXI también, son las que están intentando empujar hacia otro lugar. Feyerabend, que no sé cómo se pronuncia, nos habla del antimétodo, que es como justamente dinamitar esta idea de método científico único. Yo sé que es muy difícil, a mí mismo me cuesta mucho trabajo cuando enseño a mis alumnos a hacer tesis y demás, salir de ese esquema, ¿no? Pero es un poco la idea es intentar ir más allá hacia otros tipos de procedimientos para llegar a lo mejor más interesante es plantearnos preguntas y no tanto obsesionarnos con las respuestas, ¿no? Y el orden del discurso de Foucault, por supuesto, ¿no? De cómo finalmente la ciencia es un discurso, queramos, ¿no? Y a través de ese discurso de lo que Foucault denomina saber-poder, se pueden imponer determinadas visiones del mundo y otros tipos de dominaciones. Y bueno, durante mucho tiempo también empezó a surgir una tendencia en el siglo XX de lo que se considera la sociología de la ciencia, que es pensar que realmente la ciencia es una actividad social. Entonces, cuando hay estos equipos interdisciplinares entre lo que se llama ciencias duras y ciencias sociales, por lo menos ya hay una cierta apertura, pero desde las ciencias dura muy cerrada, lo que se cree es que una cosa es lo social y ese espacio es puro, neutral, etc. De alguna manera la Tour y Vulgar van demostrando que eso pues no es así, ¿no? Entonces, déjenme un segundo porque es que estoy teniendo problemas para pasar mis diapositivas. Bien, entonces, lo que me interesa es pensar un poco desde la teoría de género, ¿no? Creo que ya Elvira les explicó que es toda esta construcción cultural de la diferencia sexual y de cómo realmente somos socializadas de manera diferente, hombres y mujeres, y además ya están trabajando el tema de la igualdad, y cuando se habla de género no solamente es pensar o partir desde el horizonte utópico de alcanzar la equidad, o mejor dicho, me gusta más pensar en la igualdad, sino que pertenecemos a sociedades en donde esto es jerárquicamente diferente, ¿no? Es lo que se conoce como dicotomías. Una prevalece sobre la otra y lo masculino prevalece sobre lo femenino. Y eso no solamente lo hemos dicho las estudiosas de género, sino también, por ejemplo, Bourdieu cuando habla de la dominación masculina, ¿no? Cómo esto masculino prevalece sobre lo femenino. Y si eso es así a nivel simbólico en todas nuestras formaciones sociales, pues también lo es en el campo de la ciencia. Y así es como determinadas estudiosas o diferentes estudiosas de género, sobre todo en el mundo anglosajón, aunque luego se ha extendido, empezaron a darse cuenta de que la ciencia también tenía marcas de género, ¿no? Bueno, también las tiene de etnia y de clase, que de alguna manera van de la mano, pero estas marcas de género se empezaron a revelar en muchos aspectos de la ciencia y ellas lo que hicieron fue simplemente enunciarlas, ¿no? Desde cómo cuando surge la ciencia moderna las mujeres quedan relegadas del ámbito científico, y no solo eso, sino que también coincide con el periodo de la cacería de brujas, o sea, quienes se dedicaban a hacer, pues si quieren, alquimia o partería o cosas así, fueron acusadas de brujas y no solamente fueron relegadas
del ámbito académico, sino que además pues, pasaron pues, a la hoguera, ¿no? Y luego pues hay muchas huellas que empezaron a darse cuenta, estas estudiosas, que tenía la ciencia, ¿no? Es una ciencia, como decía Foucault con lo del orden del discurso, que está creada para mantener un poder, ¿no? Entonces ellas se fueron dando cuenta que era una ciencia para la discriminación. Lo que les decía, que la propia historia de la ciencia revela misoginia. Además se fueron encontrando, por ejemplo, que los discursos de Bacon, así estos empiristas muy reconocidos, hablaban de manera, o sea, usaban metáforas sexuales violatorias, por ejemplo, ¿no? Penetrar en la naturaleza, cosas así. Y también otra cosa muy importante, y después si quieren textos y eso, con mucho gusto les puedo compartir. Diana Mafia, que es una de las latinoamericanas que ha escrito sobre este tema, en uno de sus artículos tiene dos apartados muy interesantes, como, digamos, las mujeres como sujeto de la ciencia y las mujeres como objeto de la ciencia. Y en estos dos polos, que puede haber una lectura de género, ¿no? Porque estas dos posiciones, que son sujeto conocente, objeto de conocimiento, que además tienen una relación desigual en la ciencia esta tradicional positivista, moderna tradicional positivista, podríamos decir, está atravesada justo, ¿no? Es decir, las mujeres no hemos sido autorizadas, en general, a lo largo de la historia del quehacer científico para ser sujetos cognoscentes. Y, por ejemplo, las mujeres no pudieron entrar en los 1700 y pico, que se fundó la Royal Society of London, que es una de las primeras comunidades científicas, pues no solamente quedaron relegadas, no se admitieron las mujeres hasta el 1945, por ahí más o menos, ¿no? Es decir, la incorporación y además masiva de las mujeres, comillas masiva, porque hay otros mecanismos de control interno en la academia, ¿no? De las mujeres en el ámbito científico es muy reciente. Y entonces, claro, ahí queda siempre el problema de si es conveniente rescatar esos nombres ilustres como Marie Curie o quienes ustedes quieran, o no tiene mucho sentido. Eso igual si quieren luego lo podemos discutir. Porque siempre voy cambiando de posición al respecto, aunque me parece importante sí visibilizar los nombres, sobre todo para las niñas que ahora están estudiando, ¿no? De eso también se habla cada vez más. Pero entonces Diana Mafia dice, no, de lo que más podemos hablar es de las mujeres como objeto de conocimiento. Y en ese sentido, gran parte de lo que se ha hecho ha tenido que ver, ahí volveríamos otra vez a Foucault del discurso de saber-poder, con cómo o sea, cómo se concibe socialmente a las mujeres y qué tipo de conocimiento las personas que se dedican a la ciencia están predispuestas a encontrar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si se considera que las mujeres son demasiado sensibles, más animales que racionales, más etcétera, todo lo que se genera a nivel, digamos, de conocimiento fisiológico, de conocimiento psicológico, de conocimiento médico, durante muchos años estuvo encaminado para avalar esas hipótesis que en realidad, eso es lo que van desmontando las diferentes voces críticas, no son más que pues prejuicios e ideología, ¿no? Que se justifica con supuestamente la comprobación del método científico. Entonces, eso fue lo que ellas fueron denunciando y que sigue siendo pues el problema aquí, ¿no? Entonces, estas estudiosas de las que estoy hablando, que sobre todo, digamos que la teoría de género se populariza en los años 70 en Estados Unidos, al calor de la segunda ola del movimiento feminista, y de ahí pues evidentemente está pasando más o menos algo similar en Europa con todo el rollo de la filosofía de la différance y cosas así. Y también se está transmitiendo hacia América Latina porque está bastante en consonancia con lo que está pasando en el contexto de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Pero aparte de eso, y bueno, también hay que reconocer que no es que surgió de la nada esta teoría de género, porque por otro lado, ya viene del intermedio entre la primera ola y la segunda ola, que eso es muy interesante cómo lo trabaja Amelia Valcárcel o algunas estudiosas españolas, como estos, en realidad, más que hablar de olas puntuales, es como largos periodos de duración, y en ese largo periodo que es la posguerra, tenemos nada más y nada menos que a Simone de Beauvoir,
Y de alguna manera, pues la teoría de género es el no se nace mujer, llega a uno a serlo, ¿no? O sea, ya estaba bastante en este trabajo puntualizado, ¿no? Entonces, claro, estas estudiosas, que también son las que están hablando de la teoría de género, se empiezan a preocupar por la ciencia porque obviamente es el ámbito en el que se desenvuelven. Esto es más hacia los años 80. Y ya les digo que aquí voy a poner las tres vertientes que se reconocen en la epistemología feminista anglosajona. Pero cada vez más, desde América Latina, está pugnando por nuestro espacio, ¿no? Que sería como este feminismo decolonial, etcétera. Que yo todavía no me siento lista a ponerlo ahí, pero sí me gustaría estudiarlo para darle pues, su lugar también. De 6. Entonces, las es el empirismo feminista, que es Lynn Nelson, Helen Longino. Bueno, les lo voy a explicar muy así, muy simple, pero después si quieren más información y demás, con mucho gusto puedo pasar. Pues estas autoras lo que creen es que, digamos, que la ciencia en sí misma, o sea, ellas se centran en el sesgo de género y entonces piensan que la ciencia en sí misma no está mal, sino que el problema es que está atravesada por nuestro sesgo de género, por cómo hemos sido socializados y socializadas en el género, pero que si corregimos ese sesgo, la ciencia puede estar bien. Y lo que eso, pues yo lo encuentro un poco naive, pero lo que sí es muy interesante de lo que ellas quieren defender es que finalmente la ciencia se hace dentro de una comunidad. Y esa comunidad, que ha sido pues unos cuantos privilegiados, puede extenderse y se pueden crear otro tipo de lazos en esa comunidad. Vale, entonces luego están las feministas del punto de vista, que ahí están Nancy Hartzell, Evelyn Fox-Keller y Sandra Harding. De hecho, esta clasificación es de Sandra Harding. Ellas son las feministas, digamos, de la vertiente marxista. Y están, por ejemplo, yo creo que es el que puede dialogar mucho con cómo se construye ciencia desde América Latina, también pensando, por ejemplo, en IAP o ciencia como, digamos, para un compromiso social, etcétera, ¿no? Y entonces ellas rescatan los conocimientos infravalorados y en lo que se centran es en la experiencia de las mujeres. Y por eso, de alguna manera, también van a ser criticadas, porque piensan que si solo se centran en la experiencia de las mujeres, se puede caer. Susan Hackman y Donna Haraway, que van más allá, entonces van un poquito más allá de la experiencia de las mujeres, aunque se parece bastante al punto de vista. Podríamos decir, entre comillas, que corrigen esta crítica que se le hace al punto de vista y en vez de hablar de solo la experiencia de las mujeres, hablan de conocimientos situados, parciales, localizables y críticos. Hablan del testigo modesto mutado, esto quiere decir que esto es Haraway, que las comunidades científicas son importantes, que no podemos renunciar a ellas, pero que creemos, como dice la autora, desde la barriga del monstruo, otro tipo de alianzas y otro tipo de comunidades. Y bueno, el vínculo comunidad mínima de análisis, estos son algunos de sus conceptos. Verán que hablo más de Donna Haraway porque es mi ídola, no es la que más me gusta y bueno, pero ya les voy a ir explicando porque me parece interesante para esto y no sé si espero que les haga alguna resonancia con el trabajo que están realizando. Vale, entonces, el concepto de conocimientos situados en un texto que escribí, hago como un rastreo de primero, o sea, el primer concepto que sería el de Adrienne Rich, que se llama política de la localización, como dice que en el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es nuestro primer lugar de enunciación y que está atravesado interseccionalmente, se diría desde el género, no nada más por el ser masculinos o femeninos, o sea, socializados de esa manera, sino también por la clase social, por la etnia, por la nacionalidad, por la orientación sexual, por la edad, etcétera. Y todo eso va haciendo que desde ahí nosotros miremos de una determinada manera, ¿no? Sandra Harding también estaría dentro de esta idea con lo que les digo de la experiencia de las mujeres, y Donna Haraway apuesta por la parcialidad un poquito más, digamos, sí situada, pero abierta a otro tipo o sea, es decir, no nada más, para hacer conocimientos situados, no solamente vamos a estudiar a las mujeres, podemos estudiar lo que queramos, de alguna manera, ¿no? Aparte, a eso sí quería decirlo, la mayoría de las que les presenté, o bueno, muchas de las que les presenté, por ejemplo, Sandra Harding, vienen del mundo de las ciencias sociales. Obviamente también hacen un recorrido por la filosofía. Pero en el caso de Donna Haraway,
ella también es bióloga, entonces también, bueno, y Evelyn Fox Keller es física. Hay algunas que son más del campo de las ciencias duras y eso hace que tengan otra manera de concebir ciertas cosas y su crítica o sea, toma otra dimensión. Pero bueno, entonces, nos invitan a mirar no solo desde la experiencia de las mujeres, apuestan por la parcialidad. Ahí está lo de la metáfora de la vista, que es en Haraway, es muy interesante porque de lo que nos habla es cómo desde el conocimiento, digamos, tradicional, o sea, pensando mucho, por ejemplo, en los aparatos, los artefactos para mirar, por ejemplo, el microscopio, que nos hacen mirar desde una cierta distancia, todas estas cosas que les decía del sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. Y un poco lo que ella critica, a esto le llama el truco de Dios, es que se mira desde, o sea, con la ciencia tradicional, aparentemente se mira desde ningún lugar, ¿no? Este sujeto neutral y todo este rollo, es toda esta, ¿cómo se dice? Insistencia en la objetividad, ¿no? Que no es más que la distancia, pero, o sea, pero ojo, Donna Haraway no nos invita a renunciar a la objetividad, lo que pasa es que nos invita a una objetividad situada, o sea, es decir, yo solo estoy mirando desde aquí, con esta mirada posible y con este cuerpo y en este lugar, ¿no? Entonces, no voy a sacar conclusiones universales de lo que estoy mirando, sino parciales y honestas. Más o menos eso podría ser, ¿no? No podemos renunciar a la vista, requerimos una perspectiva, un encuadre, pero que ese encuadre sea, nos invita a ella, más honesto. Entonces, bueno, a esta síntesis, un artículo sobre esto de lo semiótico material me interesa muchísimo, ¿no? No solo lo simbólico y el lenguaje, sino el cuerpo, la materia, cosas que a veces desde la crítica socioconstruccionista se han quedado de lado, o sea, solo es decir, parece que todo fuera, la realidad está hecha de lenguaje, es lo que se dice del socioconstruccionismo, y de repente desde algunas críticas también feministas es, bueno, pero también hay consecuencias, ¿no? La violencia, impactan los cuerpos, etcétera. No es solamente discurso, pues, ¿no? Y lo que intenta Donna Haraway es hacer una dialéctica, una síntesis entre estas dos. Y la más interesante aquí me parece que es la de naturaleza y cultura. Justo ella habla de naturocultura, ¿no? O sea, cómo no podemos dejar de lado la cultura cuando hablamos de naturaleza y de alguna forma al revés también, ¿no? Si no nos quedamos, cuando pensamos en cosas, por ejemplo, sociales, ¿no? Los que somos muy de antropología, sociología, incluso psicología, como que no pensamos en los animales, como si eso no entrara en nuestra cultura y en nuestras asociaciones. Y finalmente eso también ha llevado otras consecuencias pensando en ecosistemas y en catástrofes naturales tremendas, ¿no? Entonces, un poco nos invita a tener esa responsabilidad de la que les quiero hablar casi al final de este rollo. Pero bueno, vamos. Entonces, con estas autoras yo he estado trabajando y pensando mucho en claves para una ciencia feminista. Entonces, por ejemplo, otra autora que me gusta mucho que se llama Braidotti habla del falogocentrismo, ¿no? Entonces, el falogocentrismo quiere decir, bueno, es la parte por el todo de alguna manera, pero cómo usa lo de falocéntrico de Lacan, o sea, de que la cultura occidental es falocéntrica, no solamente androcéntrica, sino que se reduce a eso, reduce a los hombres a esto, y es lo que está en el centro, pero al mismo tiempo lo del logos hace referencia a la razón, obviamente, pero también al lenguaje. O sea, es como todo lo centramos solo en el lenguaje y en lo masculino. Y finalmente la ciencia, así, yo pongo ahí que nos interpela, porque es como, nos hace pensar si eso es lo que queremos, si no es lo que queremos, o si no nos queda más que performar a las que estamos en la academia una cierta masculinidad cuando estamos aquí. No sé, o sea, son esas cosas que me gustaría que también pensáramos seriamente hoy. Entonces, la epistemología feminista coincide en su crítica con otras voces críticas, eso lo dije al principio y lo vuelvo a decir porque si no es que de repente a nosotras se nos ocurrió esto, sino que ya había otras, y en general, para mí la teoría feminista no es solamente una producción desde las mujeres y desde las mujeres feministas, sino que dialogamos
con otras corrientes teóricas y filosóficas como el postestructuralismo, el marxismo, etcétera, ¿no? Y están siempre ahí presentes en esos diálogos. Entonces, es necesario abrir espacios dentro de la academia y crear nuestras propias comunidades. Entonces, sí que creo que es muy importante. No quiere decir que van a ser las únicas. Finalmente es como, estamos a veces en la frontera, ¿no? Como en un espacio en el que, o sea, yo creo que muchos aquí hemos pasado por procesos de defender una tesis o defender un proyecto de investigación o buscar un financiamiento. Y entonces ahí igual tienes que jugar, no podemos ser inocentes, ¿no? Tenemos que jugar el juego de lo que se requiere, de lo que se espera de nosotras porque esas son las reglas de este juego, ¿no? Pero en la medida de lo posible intentar salir y meter otros temas y hacer otras cosas, etcétera. Entonces, eso es algo que a mí, por ejemplo, me parece muy importante enseñar a mis estudiantes, ¿no? No puedo decirles que, por ejemplo, cuando les decía lo del método científico, ¿no? Si les enseño a hacer un proyecto de investigación, pues les enseño a hacer lo que se espera, aunque les digo, bueno, pero esto no se lo tomen tan en serio o no sé, cosas así, porque también creo que si no, pues no van a conseguir las becas y todas esas cosas. Entonces, como una cosa aquí y otra cosa allá, pero al mismo tiempo hacer esas articulaciones que hacen que la vida en un espacio que para las mujeres ha sido sumamente, y otras subjetividades, para las mujeres ha sido hostil, pues por lo menos no estamos tan solas y nos podemos acompañar. Y es posible seguir métodos feministas. Aquí voy a ir a otro punto, pero que sí es importante, que tiene que ver con la diferencia entre epistemología, metodología y método. No puse una diapositiva sobre esto, pero lo voy a explicar muy brevemente. Entonces, la epistemología es pues la teoría del conocimiento, ¿no? Cómo se construye el conocimiento, quién dicta las reglas para construir el conocimiento, desde dónde se tiene, etcétera. Esa es la epistemología. La metodología, confundimos normalmente método y metodología. No pasa nada, nos pasa a casi todos los que nos dedicamos a la academia, pero es importante este matiz que distingue Sandra Harding. La metodología es la teoría del método, es decir, se teoriza en cómo se debe hacer el conocimiento, ¿no? Y en cambio el método ya sí que son el procedimiento, los pasos a seguir. Ajá. Pero entonces en la teoría del método lo que nos ayuda es a pensar qué tipos de métodos combinan con qué tipos de teorías, también a la discusión, o sea, en la metodología entra la discusión cualitativo-cuantitativo, que es otro temazo, que no me voy a meter mucho hoy. Yo en general apuesto más por los métodos cualitativos porque siento que son más congruentes con las epistemologías críticas a la ciencia tradicional, pero bueno, hay momentos en que lo cuantitativo también es necesario, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, este texto que les decía de Sandra Harding se llama ¿Existe un método feminista? Y ella de alguna manera dice que no, o sea, que sí hay epistemología feminista, que sí hay metodología feminista, sí hay reflexiones teóricas de cómo debe ser la ciencia, pero que los métodos en sí no se habían tocado. Eso lo dijo en los años 80, 87. Esto obviamente se ha ido transformando con el tiempo y una de las propuestas que traigo aquí, que nada más voy a ir enunciando y explicando brevemente, es esto que es un endecálogo que propone mi coleguísima Bárbara Biglia, que habla sobre la investigación activista feminista, que podría ser bastante similar, puede confluir perfectamente con cosas que conocemos desde América Latina de la investigación acción participante. Van a ver que en algunas cosas se parece mucho. Y otras creo que sí son propias de lo que aporta la epistemología feminista. Entonces, el número 1, compromiso para el cambio social, por supuesto que coincide. La ruptura de la dicotomía público y privado, esto viene mucho de la reflexión feminista, de cómo los espacios están generizados, ¿no? Entonces, lo masculino hacia lo público, lo femenino hacia lo privado, y finalmente, ahora en la pandemia lo estamos viendo claramente, ¿no? En el congreso que estaba ayer coordinando y organizando, todas las que estábamos en las mesas, al final aparecían nuestros hijitos, ¿no? Por aquí, por allí, y o sea, como nos hemos acostumbrado a separar la vida pública de la privada y a las mujeres eso como que pues nos cuesta más porque finalmente la responsabilidad que está recayendo que recae normalmente sobre nosotros
durante la pandemia está siendo más fuerte, ese sería otro tema, pero podríamos hablar también. Y entonces, ver en esto cómo esos dos espacios se juntan es un poco curioso, pero creo que también es un ejercicio interesante para que ya no los veamos separados, ¿no? Por ejemplo, una antropóloga que conocí muy interesante en estos cursos y estos seminarios de epistemología feminista, decía que ella se llevaba a sus hijos pequeños, además como, digamos, muy de 0 a 3, se los llevaba siempre a su trabajo de campo, ¿no? Y teorizaba que eso tenía que ser así me pareció súper interesante. Y además lo incluía pues en todo su trabajo etnográfico. Entonces, cómo la concebía, cómo la veía la comunidad como una antropóloga que también es mamá y que además está dando pecho, no sé, cosas así, es esta ruptura de la dicotomía público y privado. Entonces, relación interdependiente entre teoría y práctica. Yo creo que eso es bastante dialogante con la teoría marxista también, ¿no? Pero es esto creo que nos sigue costando mucho, cómo realmente la teoría y la práctica están mutuamente conectadas, ¿no? Y depende la una de la otra, nos cuesta todavía verlo. Reconocimiento de una perspectiva situada, es lo que les decía antes, de reconocer desde dónde miramos nuestra política de la localización. Asunción de las responsabilidades, también puede dialogar con la tradición de IAP, ¿no? De tomar esa responsabilidad como investigadores, ese compromiso, ¿no? Valoración y respeto de las agencias de todas las subjetividades. Esto nos en, en un lugar debería ser así, pero menos en las ciencias sociales, ¿no? Porque finalmente no se puede establecer una relación democrática si yo me considero superior. Entonces, eso es como algo que nos invita a dejar que pues, realmente todo el mundo explique cómo ve la situación, ¿no? Y tenga una voz equivalente. Puesta en juego de las dinámicas de poder que intervienen en el proceso. Esto es importante. Esto, por ejemplo, pensando en un método que cada vez más le deberíamos poner nombre, que es el tallereo, ¿no? O sea, que es un método muy importante que se hace en ciencias sociales y que además tiene mucho que ver con este tipo de investigaciones. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién dinamiza? ¿Cómo se dinamiza? ¿Qué tipo de quizá conflictos o así se dan en ese proceso? Y tenerlos en cuenta para pensar y analizar en la construcción del conocimiento es muy importante, ¿no? Y eso, por ejemplo, se hace mucho en antropología con las nuevas tendencias, cuando no nada más se recoge en el campo la observación así, Malinowski, ¿no? Súper limpia, sino autoetnografía, ¿no? De cómo yo me sentí, cómo me interpeló, creo que cometí un error cuando dije esto, etcétera. Todas esas cosas tienen que ver con eso. Y esta, la 8, me parece muy importante. Y ahí es cuando les digo yo sí enseño a mis alumnos el procedimiento, pero les digo que no se lo crean tanto por esto, ¿no? Continua apertura para ser modificados por el proceso en curso. Digo, la pandemia no es así el mejor ejemplo, ¿no? Estoy en una investigación con mis colegas de Cataluña sobre las universidades y claro, o sea, ellas querían hacer grupos de discusión presenciales. Pues no podemos, ¿no? O sea, tenemos que cambiar porque este momento, por lo menos en América Latina, que creo que en casi la mayoría de los países, seguimos, digamos, aparentemente en esta cuarentena eterna, pues es muy difícil convocar para que estos grupos sean presenciales, ¿no? Pero en general, yo tenía una idea de mi objetivo, yo había propuesto una metodología, yo había propuesto hacer a tantas personas una intervención, lo que sea. Y a la hora de la hora no puedes hacer lo que habías planeado, no salió como tú pensabas, no tienes el contacto, etc. Entonces hay que tomar decisiones y es más interesante a nivel, digamos, metodológico, también de análisis de resultados, que expliques cómo te habías planteado una cosa, que eso se fue transformando. No que en general las tesis se reportan como, yo muy listo, me planteé esta pregunta con esta hipótesis y casualmente salió lo que yo pensaba. En realidad eso casi nunca es así, si somos honestos, la verdad. Y pero bueno, así se escribe como si así hubiera pasado, ¿no? Aquí en la universidad donde yo estoy, en maestría y doctorado, les dicen que su proyecto de investigación lo copien y lo peguen a, no sé, me parece muy poco interesante y además
muy autómata, ¿no? Vale, el 9, que es el de la reflexividad, yo creo que debería decir, como entre paréntesis también, autorreflexividad, porque es una palabra que se ha usado como si fueran sinónimos, pero creo que es importante ese matiz. O sea, la ciencia, decía Richard Rorty, ¿no? En El espejo de la naturaleza, cómo la mente humana, o sea, desde la ciencia está del sujeto trascendente y el objeto de conocimiento, que si quieren viene de Descartes también, presuponía que esta gente era capaz de reflejar a través de su aproximación empírica y la interpretación de ese experimento o experiencia, podría reflejar exactamente la realidad, ¿no? Como si fuera un espejo. Y entonces lo que se sugiere en estas otras metodologías, no solamente la feminista, es que también haya una autorreflexión, es decir, que tú también te expongas, o sea, no nada más expongas a tus sujetos de estudio, los que hacemos ciencias sociales, sino que tú también te expongas en ese proceso, cómo te fue transformando a ti, cómo te interpeló, etc. Vale, y estas dos últimas son un poquito más difíciles a veces de cumplir, a veces no tanto. Lógicas no propietarias del saber, yo creo que todos los que podemos publicar en Creative Commons, Open Access, poner nuestros manuales al alcance de todo el mundo, no hay ningún problema. Hay otros que tenemos todavía prácticas en nuestras universidades que son muy del rollo, la lógica propietaria, ¿no? O sea, de por favor registra, por favor la patente, no sé, esas cosas en la medida en que sea posible, pero si pensamos como comunidad científica, la idea es que eso se pueda replicar y compartir. Y el 11, redefinición del proceso de validación. Esto es muy importante. Del conocimiento utilizando diferentes métodos. Vale, aquí este es todo un tema de discusión muy grande. O sea, aquí Bárbara Biglia da por hecho que realmente se pueden usar diferentes métodos y además se puede, o sea, esta validación se puede hacer desde el uso de diferentes métodos, pero también desde el uso de diferentes interpretaciones. Es decir, yo puedo tener unos datos con un marco teórico y darle una interpretación con mi equipo y después compartirlos con Erika y su equipo y así sucesivamente. Y después, obviamente, poner eso a diálogo. Eso es muy interesante porque entonces tendríamos no sé, por ejemplo, el mismo trabajo con las mismas personas. Entonces, ¿por qué no pensar otras estrategias para no desgastar esos sujetos y usar datos en común? A lo mejor hacemos tus preguntas y mis preguntas, no sé, pensar en otro tipo de estrategias que nos ayudarían también a esta validación de conocimientos, al trabajo comunitario, que nos cuidaría, porque haríamos menos trabajo también de campo y de todo lo demás, y también cuidaría a las personas con las que trabajamos, que eso es muy importante. No es pensar, ¿no? Pensamos que como el término esté muy limpio y no necesariamente va por ahí. Vale, entonces, aquí traigo unas cositas para pensar en común y luego puse otra diapositiva que me interesaba compartirles hoy también. Vale, pues esto no tiene respuestas, pero es para que lo pensemos un poco entre todos, desde dónde hacemos ciencia, con quién hacemos ciencia, para qué hacemos ciencia en general, y qué diálogos entablamos cuando hacemos ciencia. Estas son cosas que creo que sería más interesante que nos enseñaran a pensar desde eso y hacernos esas preguntas en nuestras clases de seminario de investigación, todas las formaciones, licenciatura, maestría y doctorado, que no enseñarnos nada más a cumplir de manera autómata los requerimientos de los organismos internacionales que dan control de calidad a la ciencia, ¿no? Vale, entonces esto último que es lo de seguir con el problema, quería compartir porque es el último libro de Donna Haraway, que está más pensado en clave, sí,
ciencias naturales, pero desde una visión, bueno, yo diría más bien ecofeminista, ¿no? Entonces, propone pensar seriamente en los resultados de nuestro tiempo en claves de antropoceno y capitaloceno. Bueno, ven todo esto, ustedes seguramente lo conocen mucho más, el concepto del antropoceno, bueno, de cómo los seres humanos hemos ido agotando los recursos, ¿no? En este rollo que también dice Foucault, de la crítica al humanismo. Nos hemos creído el sujeto privilegiado y dueño de la naturaleza y del mundo, y en aras de eso hemos ido desgastando la naturaleza, ¿no? Pero Donna Haraway, como buena marxista, ¿no? Dice, bueno, pero eso en realidad hay que acotarlo a no es los seres humanos en sí, sino los seres humanos dentro del capitalismo. O sea, es este sistema productivo el que nos ha llevado a hacer este uso ilimitado, entre comillas, ¿no? O irresponsable, ¿no? De los recursos. Entonces, pero ella nos invita a ver eso no desde ópticas apocalípticas o salvadoras. Ahí está muy interesante, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo encuentras? O sea, no vale como, uff, no, ya esto va a ser una hecatombe. Esta pandemia es el principio de muchas pandemias que ya les toca a la otra generación. Yo ya voy de salida o lo que quieran. O vamos a salvar el mundo, porque de alguna manera no hay la única respuesta salvadora. Múltiples articulaciones como la que ustedes están haciendo para ir haciendo pequeñas transformaciones. Entonces, ella nos invita justamente, o sea, en esta idea de seguir con el problema, es como seguir pensando seriamente el problema del antropoceno, porque va a seguir ahí, o el capitaloceno, va a seguir ahí, lo vamos a tener que gestionar. Esto es una de las cosas que muchas de las personas que se dedicaban a estudiar la ecología nos estaban diciendo que podían pasar, digo, la pandemia, pero puede haber otras más. Y entonces, ¿cómo vamos a gestionar eso, no? Necesitamos generar problemas, dice Donna Haraway, suscitar respuestas potentes a acontecimientos devastadores. Y seguir con el problema es una invitar soluciones en colectivo, ¿no? Eso es quizás lo más difícil. Ella nos da muchas pistas de cómo podemos ir trabajando, y casi todos los ejemplos que da son ejemplos científicos muy interesantes, súper interesantes, que yo no sé si en México ya estamos en ese canal, pero de alguna manera lo que me parece súper, súper interesante de lo que ella nos dice es cómo, por ejemplo, que no estén solo pensados desde la universidad o desde las instituciones como en México, Semarnat o todas esas instituciones así gubernamentales que pretenden dar respuestas a ciertos problemas si quieren, medioambientales o lo que quieran, sino que hay una serie de equipos interdisciplinarios donde entra gente de arte, gente de ciencias biológicas, colectivos, a lo mejor sí alguna universidad, a lo mejor sí alguna institución, pero más ese tipo de articulaciones mixtas que, y bueno, entonces ella va rastreando eso y va diciendo, en tal lugar hicieron esto con las palomas que había en los parques de no sé qué área y tal cual, ¿no? Entonces, se los recomiendo muchísimo porque nos da como muchas opciones de qué es lo que podemos hacer para seguir con el problema y buscar una solución conjunta que realmente nos acerque pues al bien común. Y por ahora eso, y obviamente pues me encantaría escucharles y seguir con el problema. Muchísimas gracias por la presentación, doctora. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, ya recibí una, se la leo para poder contestarla. Okay. El doctor Carles Canet, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Y la pregunta es, ¿cómo se definen los conocimientos situados? Ok, o sea, ahora no me acuerdo de la definición de memoria, pero más o menos, porque la he citado muchas veces. Ella dice algo así como aquellos conocimientos localizables, parciales y críticos
que nos invitan a conversaciones en la epistemología y a sociedades políticas, ¿no? O sea, es como, no podemos separar el ámbito académico del ámbito político. Incluso pensando que no lo hacemos, estamos asumiendo una postura política. Ok, muchas No sé gracias. si te sirve. Si no, te puedo dar. Como somos pocas personas, igual podemos activar el micrófono y si quieren realizar otra pregunta más. Vale. Hola, yo no sé si me escuchan. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Franco y yo me quedé con una duda que a lo mejor la tocaste de manera muy tangencial, pero bueno, yo continuamente le doy vueltas a ese tema. No recuerdo las palabras exactas con las que lo mencionas, pero es como de mujeres exitosas que asumen un rol masculino y que, bueno, por lo menos en la experiencia personal, lo veo muy continuo, ¿no? En la academia, de mujeres que son muy exitosas y que además tienden a ponerse de ejemplo de éxito de mujer, pero que tienen unos roles súper masculinizados, ¿no? Donde, y me da un poco de vergüenza en el sentido de decirlo así, ¿no? Pero que no son cuidadoras, al contrario, no tienen padres que ven por ellas, un tejido social que las apoya, que es de la familia, normalmente los padres. Algunas están casadas, pero otras no. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría un poco más, si puedes, y a lo mejor estoy siendo imprudente en esta pregunta, pero a lo mejor profundizar un poco en esto, ¿no? Porque personalmente es algo que me llama mucho la atención, porque yo soy todo lo contrario, ¿no? Soy académica, madre, con la familia a cargo, con un esposo muy comprometido con todas las labores de crianza, del hogar y demás, pero bueno, finalmente los cuidadores, y eso comparado con mujeres de este tipo, donde además se ponen de ejemplo y te señalan, porque si ellas pudieron, tú por qué no, tú, si ellas pueden y son mujeres, tú por qué no, híjole, se vuelve una situación, desde mi perspectiva, muy injusta, ¿no? Entonces, no sé si se tu área, a lo mejor me clavé en eso sin que fuera lo más importante, pero bueno, me gustaría hacerte esa pregunta y conocer tu opinión. Muchas gracias. Gracias, me parece una pregunta muy interesante. Y sí, o sea, por eso antes dije, yo tengo una postura, pero luego voy cambiando en esa postura, ¿no? Muy acertada, en el sentido de que como que me resonaron varias cosas. Por un lado, el rollo de, o sea, como pensando en lo que dijiste, me da vergüenza, ¿no? De decirlo. Primero, me gustaría empezar primero por ahí, que es en el entramado de la dominación masculina, como lo describe Bourdieu, que les digo que es súper compatible con la teoría de género, pero voy a ir a ese elemento en específico porque él dice que se hace un universo simbólico en el que lo masculino oprime lo femenino. Entonces, como estos símbolos son más destacables, poderosos, y casualmente se asocian a lo masculino, y así lo femenino es lo lunar, lo sucio, lo oscuro, lo no sé qué, ¿no? Y esto que parece que es inocente, en realidad opera en las prácticas que hacemos casi todo el tiempo, ¿no? Y entonces Bourdieu dice, a él le llaman, o sea, muchas de estas cosas le llaman estas como simbolismos, violencia simbólica, ¿no? Que es la que mantiene la dominación, que son todos esos discursos que justifican la dominación y la violencia hacia las mujeres, pero lo más duro de todo eso es que dice, el dominado se convierte, eso pasa en otras dominaciones, no solo en la masculina, el dominado se convierte en cómplice de la dominación, porque no tiene otros elementos simbólicos que aquellos que comparte con el dominador. O sea, su única visión de éxito es esa. No se da cuenta que es masculina, sino que piensa que esa es la visión del éxito, ¿no? Entonces, y pasa lo que siempre dicen, pero entonces, ¿por qué las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres? No, no es que seamos las peores enemigas, sino que además somos socializadas para hacerlo. Salirte de ese esquema es una decisión, pues, política muy importante, que además tienes que estarte autoobservando todo el tiempo, porque cuando menos te das cuenta, ya estás entrando en ese juego, ¿no? Es decir, no hay nadie que lo haga perfecto. O sea,
finalmente hemos sido socializadas para eso. Entonces, y ahora me voy a ir al punto del éxito. Pensaba, justo ayer comenté de un videíto bueno, es un video en clave de broma se llama, el canal se llama El Conejo de Alicia, ¿no? Que es una española y en un momento dado dice, hace una burla de un personaje que le llama la amiga de los hombres. Entonces, la amiga de los hombres es la femme fatal, así va diciendo como, pues la super deportista que le gusta el fútbol y no sé qué, y la empresaria exitosa, ¿no? Entonces, la empresaria exitosa es como esta mujer que describes, porque en un momento dado dice, sí, solo no lo pueden hacer esas mujeres de los países por allá, ¿no? Entonces, así, pero claro, obviamente es una broma, ¿no? Pero justamente es esto, o sea, esas mujeres realmente piensan que las que no podemos hacer lo que ellas hacen es porque somos, pues, menos, ¿no? O sea, menos capaces. Y ahí entra lo que decía antes de la interdependencia de lo público y lo privado. La interdependencia es un elemento clave que lo han trabajado muy a profundidad las feministas que se dedican a hacer economía feminista. Que una de las grandes trampas del capitalismo, digamos, y el patriarcado, ahí sí en total connivencia, creo que siempre, pero bueno, lo que nos han hecho creer es que la gente que está en el espacio público puede ser autónoma, mientras que la que está confinada al espacio privado es siempre dependiente. Hay un sujeto independiente y hay un sujeto dependiente. Y necesariamente son, digamos, el hombre y la mujer. Aunque eso ha ido cambiando, las mujeres hemos entrado en el mercado de trabajo. Y eso nos ha costado mucho trabajo. En realidad, estamos aquí, pero estamos acá. Entonces, la doble jornada es lo que les decía antes. En la pandemia se está exponiendo aquí. En mi vida pública de la universidad, nadie veía que yo tenía que venir a preparar el lunch, tenía que venir Y sí, también tengo un compañero que está bastante al quite, aunque a veces lo tengo que arrear un poquito, y eso que es catalán, pero bueno, entonces, pero bueno, o sea, y yo siempre digo, bueno, menos mal que estoy con un catalán, pero que digo que ya sabía lavar, planchar y cocinar, pero no, o sea, es como se da por hecho que yo tengo que saber dónde está la ropa, que yo tengo que saber como todas esas cosas que ocupan un lugar en mi disco duro, y claro que no tengo tiempo para escribir el artículo que aquella chica que no tiene estas cargas sí tiene que hacer. Entonces, ella realmente está pensando que encarna la promesa del sujeto independiente y autónomo. Y tú, ¿por qué estás en tu casa sin poderlo conseguir? No estás viendo todo lo que todo lo que te impide llegar ahí, que finalmente es techo de cristal en muchos sentidos. Entonces, lo que dicen las economistas feministas es que ya, digamos, dejemos de lado esa falacia, porque en verdad, para que este sujeto sea independiente y exitoso, no es tan independiente. Necesita que alguien le cocine, le lave, le planche, le sostenga la vida de cuidados para que pueda hacerlo, cuide a sus críos. Entonces, él se ha creído muy independiente, o sea, ese es digamos, ese es el discurso, no es que los hombres sean así y las mujeres sean así, pero ese es el discurso. Igual, la mujer ha pensado que ella no hacía trabajo. Ah, yo como no trabajo, no trabajas, no tienes una remuneración. Eso es terrible, ¿no? Entonces, en realidad lo que nos invitan es a que necesitamos trabajar la interdependencia. Y yo creo que esa es de las cosas que yo sentí que al principio de la pandemia nos estábamos cuestionando, pero como ya entramos en una lógica de, es lo mismo pero en línea, nos seguimos autoexplotando pero en línea, como que hemos dejado de lado esa reflexión, pero la sostenibilidad de la vida, yo no sé si les pasó, pero los 2 primeros meses con mi pareja estábamos como, wow, o sea, nos dedicamos la mitad del tiempo a cocinar, recoger, limpiar y demás, o sea, y eso, pues es tiempo y lo tenemos que repartir y lo tenemos que asumir si queremos hacer otra vida. Porque si no discutimos eso que está pasando ahí, vamos a seguir pensando que todos podemos ser exitosos desde una lógica meritocrática. Entonces, no sé. Sí te conté, me mueve. Aunque no sea mi principal tema, pero sí. Yo también soy madre. Te agradezco muchísimo porque
Además, sí coincido, perdón que haya tomado la palabra, perdón a los organizadores, eh, me tomé el atrevimiento solo para dar respuesta. Me gustó escucharlo de una profesional porque le da validez a lo que de manera empírica siento. Estoy viendo aquí una pregunta que creo que no se había leído, que dice, le agradezco mucho su colaboración en el día de hoy. En los geoparques hay mujeres que trabajan en el ámbito científico. ¿Qué estrategia nos puede proponer la creación de una red, no sé si lo estoy leyendo bien, de los geoparques en América Latina para promover en este aspecto desde los territorios, comentando que otras mujeres jóvenes puedan visualizar esta opción? Ok. No tengo demasiada información, o suficiente información, mejor dicho, sobre lo que están trabajando en concreto en los geoparques. Lo que sí que creo es que, o sea, por lo que intuyo, pero eso a lo mejor ustedes me lo pueden explicar mejor y también podemos platicar al respecto, es como que buscar esas estrategias que incluyan, pues no solamente, sí, por un lado expertos y expertas, pero también me imagino que a las personas locales. ¿Es así o no es así? Porque igual les contesto una cosa que... Sí, bueno, en los geoparques se trabaja con las comunidades locales, de hecho sin ellas no se podría concebir el geoparque. Mi pregunta era porque muchas veces, por lo menos en el territorio donde trabajo, pues muchas mujeres estudian como las mismas carreras o siento que no visualizan tanto que puedan llegar a ser ¿no? una persona que se dedique al ámbito científico, sino a lo mejor otro, bueno, que está bien que cada uno estudie lo que quiera, ¿no? Pero me refiero qué acciones quizá de visibilización se podrían promover, porque a veces la gente decide sus estudios en base a lo que ha visto, y si este lado no lo ha visto, es obvio que no lo va a poner como una prioridad, una opción, solamente pues carreras que a lo mejor está viendo, como puede ser administración de empresas, turismo y algo así. Claro, bueno, ese es otro temazo, ¿no? Que tiene mucho que ver con, justo ayer en el congreso que estaba, te hablaron de coeducación y como otras cosas, digamos, de la educación, si quieren, más elemental, que aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la discusión científica, pero en realidad tiene todo que ver, porque finalmente, pues ya todos nosotros, por cómo se ha ido desarrollando el saber, hemos tenido que pasar por muchos años de formación y de disciplinamiento escolar antes de llegar a la elección de una carrera, y después, si nos dedicamos a la ciencia, pues todo lo que implican los posgrados, ¿no? Entonces, pero claro, lo que sucede es que finalmente, aunque supuestamente pueden estar en un aula niños y niñas, eso no garantiza, por eso les decía antes, hablamos de igualdad y equidad, pero es importante que pensemos, cuando hablamos de perspectiva de género, que pensemos seriamente la dominación, porque si no, nos podemos dejar engañar con que ya por poner hombres y mujeres, niños y niñas en un aula, ya es parejo. Cuando hay un montón de cosas que culturalmente se van a ir manifestando ahí, ¿no? Lo que le llaman el currículum implícito y currículum oculto, ¿no? Que finalmente es como que a quién hacen más caso en el aula, cómo le hacen caso a quién se interrumpe más, etcétera. Y justo lo que decían es que muchas veces bueno, en general a las niñas y a los niños, ¿no? Pero no nos hablan prácticamente de modelos, por eso sí es importante rescatar figuras de Marie Curie y tal y cual, porque aunque no hayan sido, bueno, hayan performado cierta masculinidad para pertenecer a ese ámbito, o hayan tenido ciertos privilegios, pues son una mujer que por lo menos puede hacer que la niña se identifique con, ¿no? Todos estos libros de, no sé si los conocen, pero cuentos de buenas noches para niñas rebeldes y no sé qué, que son mini biografías precisamente de mujeres destacadas, etcétera. Entonces, yo creo que eso sí es importante rescatarlo, porque si no, nunca vamos a tener ese modelo y entonces no se nos va a ocurrir esa carrera, ¿no? Que además va a estar también permeado por todo el contexto. Muchas chicas no lo escogen porque sus propias familias no lo consideran apropiado, etcétera, ¿no? Cosas que
que a mí a veces me parecen muy sorprendentes, pero que todavía pasan, ¿no? Por ejemplo, mi hija está en primaria y a ella le gusta el fútbol, yo quería que entrara. No, a mí el fútbol ni me gusta, pero a ella le gusta, ¿no? Entonces quería entrar en el equipo que además era mixto y todo estaba bien porque era mixto, pero solo estaba ella. Porque las demás mamás lo consideraban que no iban a mandar a sus nenitas a jugar fútbol. No sé, cosas así, ¿no? Que todavía están pasando y que nos parecen una tontería, pero que finalmente sí permean en no ver otros modelos entendí lo que decías, o sea, que realmente cada quien escoja lo que quiera hacer. Por otro lado está el tema más fuerte, que es de las ciencias duras y las ciencias sociales, ¿no? Como que, bueno, finalmente las ciencias sociales tienen menos estatus en el universo de las ciencias, pero yo creo que cada vez más deberíamos, bueno, no sé cuánto tiempo va a tardar, porque, o sea, están bien comportamentalizadas, ¿no? Entonces, pero que creo que cada vez más tenemos que romper esa dicotomía también. Y con eso junto a la pregunta que hacía Carles del ecofeminismo. Yo creo que lo que aporta también es eso, o sea, por un lado, pues sí, por un lado esta visión más por ejemplo, de Donna Haraway, de deconstruir la diferencia entre cultura y naturaleza. No es que está por allá afuera como si ahí está la naturaleza, sino que yo también pertenezco a esa naturaleza y me relaciono de determinadas maneras. O sea, por eso les ponía muchos ejemplos de ciencias sociales. En ciencias sociales es más fácil ver que si yo llego a una comunidad, bueno, sí soy externo, pero me puedo integrar y también me puedo ver cómo funciono en ese, voy a usar la palabra también aquí, en ese ecosistema. Pero finalmente cuando estoy en un espacio, entre comillas, natural, es lo mismo. Y yo creo que es la gente que le gusta, o sea, que tienen más contacto con eso, por ejemplo, más sensibilidad para relacionarse con otros seres vivos que no son solo los humanos, pues ahí tienen un camino súper abierto y que nos tienen que enseñar a los que somos demasiado racionales. A abrirnos a estas conexiones que son diferentes y que son otro tipo de vínculos afectivos que van un poco por ahí. Por eso el ecofeminismo fue muy criticado porque era como muy esencialista, así como un poco rollo hippies, abraza árboles, pero sí de alguna manera creo que la idea es tener un vínculo, o sea, sí defendería la posición de un vínculo respetuoso con la naturaleza, ¿no? Y que te permita también pues trabajar a lo mejor, no solo con mujeres, aunque sí es importante el trabajo con mujeres, que era una de las cosas que decías. En las comunidades indígenas, por ejemplo, eso es muy, muy, muy evidente porque hay más relación con la tierra, de alguna manera con las mujeres, pero te puedes encontrar con otras cosas también. ¿Quién va a la milpa? ¿Quién está solo en el huerto familiar? No sé, esas cosas, pero a lo mejor sí recoger esos otros saberes sería, yo creo que muy interesante. A la pregunta que me hacía antes Sara, que era lo del discurso, o sea, cuando dije en los años 90 hacia ahora, o sea, hay un cierto discurso que se empezó a infiltrar, o sea, o bueno, empezó a permear en los años 90, producto de acuerdos internacionales que se hicieron, de grupos, digamos, realmente feministas que hicieron presión internacional desde Beijing, pasando por todas las conferencias que seguramente han ido consultando y acuerdos de la CEDAW y Belém do Pará y todas estas discusiones que sí tienen un fondo genuino, yo creo, en gran medida, los estados firman esos acuerdos porque se ven obligados por, pues, por los estados más poderosos, ¿no? Entonces, o sea, también digamos sería en el terreno de la inclusión de lo indígena, de lo otro, también lo hacen, en el terreno de la inclusión de las mujeres, que no haya violencias a las mujeres, etcétera. Todo eso lo hacen y, por tanto, empieza a haber un discurso que nosotras a veces le denominamos barniz de género, pero, o sea, le pongo género, pero nadie sabe. Sí, la tipificación, que es muy importante, pero, sí, la Ley General de Acceso a las Mujeres, no sé qué, nos dice que hay que tipificar el feminicidio. Sí, lo tipificamos, listo. Pero en el Ministerio Público nadie está formado para eso, nadie tiene perspectiva de género, no están sensibilizados. Viene una mujer, la revictimizan, sí, pero ¿cómo iba vestida usted? O sea, todas esas cosas que en un protocolo de sensibilización ya hubieran tenido que aprender que no tienen que hacer, lo hacen.
y ya, y les vale, ¿no? Entonces, pues eso, ese es como, digamos, nuestro principal enemigo. Entonces, claro, digamos, las cuotas, que es la pregunta de Carles, es uno de las cuotas de género, yo creo que sí es un logro del movimiento feminista que se haya pues puesto en el terreno, digamos, de la administración, en el terreno político, etcétera. Ahora, también es cierto que cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Y tampoco quiere decir que el cuerpo de hombre quiere decir inconsciencia de género. O sea, puede ser que un hombre sí tenga esa conciencia y que decida no siempre hablar o dejar que también hablen sus compañeras, no sé, o sea, puede ser que a la práctica se den otras cosas. Pero sí es importante que las mujeres tengan asegurado el acceso a los mandos y a las gestiones, porque de otra manera, tal como es la sociedad, nunca van a tener ese acceso. O sea, ya estábamos hablando aquí todas de techos de cristales y demás. No, o sea, no nos van a ofrecer esos puestos, lo van a seguir repartiendo unos cuantos mientras sus mujeres están cuidando a los hijos. O no sé, o sea, en ese tipo de reuniones en las que normalmente se da, ¿no? Que eso pasa mucho en los partidos políticos, etcétera. Y ahora, eso, por eso insisto, lo de la conciencia de género. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Por eso es muy importante, y ahí yo tengo a varias alumnas que les interesa este tema, sensibilizar a las mujeres que se dedican, a los hombres también, a la política, para que cuando estén en esos puestos, si realmente gobiernen con perspectiva de género o si tienen una incidencia la hagan con esa conciencia, porque si no tampoco no nos sirven de mucho. Bueno, podría decir más cosas, pero ya está. Muchísimas gracias, doctora, por todas sus respuestas. Una disculpa que se me desconectó el internet. No te preocupes. Pero pues seguimos. Muchísimas gracias por todo y pasaré la palabra a mi compañera Francisca para que nos dé unas palabras de cierre. El micrófono. El micrófono está apagado, Francisca. Problemas de internet. Boa tarde a todos. Vou falar devagar para entenderem. Tá? Antes de nada, agradecemos a Alejandra Araíza Dias pelas suas belas palavras. Tá? Um conhecimento muito importante para o nosso grupo, né? Para buscar outras formas de conhecimento. Esse tema é realmente muito relevante para o nosso grupo de gênero, tá? Que a gente precisa começar. Nós estamos começando esse trajeto, né, junto à rede Geolac, e nós precisamos realmente nos inteirar mais sobre todas essas situações que a gente sabe que existe com relação ao gênero, né, a desigualdade de gênero. Então, você nos proporcionou esses momentos sobre um assunto tão importante para o nosso território, para os nossos territórios. Sabemos que integrar mulheres como líderes pesquisadoras, participantes do desenvolvimento, vai refletir em avanços para a igualdade de gênero. As mulheres têm direito de atingir o seu potencial em termos econômicos, sociais, políticos e culturais. Sabemos que a busca pela igualdade requer ações voltadas para a equidade, né? E isso implica provisão de distribuição, benefícios e recursos que a gente vai ter que buscar. Então, reconhecemos que as desigualdades de gêneros, elas interagem com outras desigualdades, com base em fatores econômicos, socioeconômicos, étnicos, raciais, agravando vulnerabilidades, né? É muito importante essas ações iniciadas pela Rede Geolac em favor das mulheres. Sabemos que em todo o mundo existem situações extremas de desrespeito à mulher e aos seus direitos,
né? E a gente tem que começar a ver a igualdade até mesmo dentro de casa, nos mercados de trabalho, no acesso aos serviços tecnológicos, financeiros, na participação cívica e política. E para isso são necessárias ações que promovam a igualdade e o empoderamento das mulheres, né? Que isso venha a diminuir os impactos provocados por essa desigualdade, que tanto afeta homens como mulheres, né? Muito obrigada por suas palavras mais uma vez, foi muito interessante a palestra, tá? Consegui entender tudo, espero que vocês também tenham me entendido. Muito obrigado.